Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por este día. Te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros ahora y porque podemos reunirnos una vez más para poder estudiar tu hermosa palabra. Gracias te damos por el Salmo, gracias te damos porque tú inspiraste al autor de este Salmo a escribir el Salmo, el capítulo más grande de toda la palabra, concentrado precisamente en alabar y en atesorar tu palabra. Te queremos pedir que esta enseñanza que el día de hoy se va a dar, tú seas el que la dé. Tú abre pues mi boca, tú abre la boca de Mauricio para poder dar estas palabras de aliento y de edificación que la iglesia necesita, sobre todo en estos tiempos que pues hemos estado teniendo pruebas y diversas situaciones. Te queremos pedir por esto de esta manera muy especial. También ponemos en tus manos a la familia Castro y Luz. Te queremos pedir de una manera muy especial por la señora Gloria, para que tú la bendigas con tu salvación, para que tú permitas que sea clara esta salvación, Señor, en su vida, tú puedas dar la paz y confirmarla, y sobre todo, Dios, en este tiempo tú puedas fortalecer muy especialmente a Pati, pero también a Miguel, en estar acompañando, en estar ministrando, en estar pues Padre mío, haciendo tu voluntad en este lugar. Te queremos pedir por esto, te pedimos también por este último donante que se necesita para que tú lo traigas pronto y puedas estar atendida correctamente. Te queremos pedir por esto de una manera muy especial y suplicándote también, Dios, por Margarita, para que tú la guardes, Dios. Ella está en un periodo de prueba y principalmente por las situaciones de salud. Te queremos pedir que tú la fortalezcas, que tú puedas estarle constantemente recordando tu presencia en su vida, y Padre, llévala a estar confiando y creciendo en esta prueba. Sabemos que todas estas situaciones, lejos de que se vayan de tu control, son parte de ese precioso plan que tienes de edificación individual y de edificación en la iglesia. Tú pues haz tu voluntad, y gracias de antemano por estas respuestas a las oraciones. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Y alguien me podría traer un vaso de agua, por favor? No, ahorita no, gracias. Es que si no mandé. Pues sí, yo no me puedo dormir en el estudio, imagínate. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Pues vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a continuar con el estudio de los Salmos. Vamos a recordar un poco en qué andábamos. Primeramente, estamos a la mitad. Bueno, estamos por ver los versículos centrales de esta sección número 16. Sí, no, es que si no, se distrae un poquito, ¿no? Disculpe, ¿no? Es que me está preguntando que si oraste por tu mamá. No, oré por la mamá de Pati. ¿Cómo está tu mamá? Es que está bien. Está bien. Gracias. ¿No habías venido por eso? No. Es que la situación, no había venido porque normalmente la cuidamos, pero normalmente mi hermana la cuida, pero tuvo que hacer algunas cosas ese día. De todas formas, sí les agradecería que oraran también en los mismos términos por mi mamá, ¿no? Ok. Pues vamos a continuar. Entonces nos encontramos a la mitad del Salmo, ¿no? Y nos encontramos precisamente en los dos versículos centrales. ¿Se acuerdan que esta sección que habíamos visto, que son de los versículos 121 al 128, son los versículos que corresponden a la letra allí? Y es una letra que es una letra semimuda.
Estábamos hablando qué significa esta letra. Significa ojo, significa también manantial. Y entonces, curiosamente, se habla de un siervo necesitado por las aguas, por las aguas de la palabra. Me recuerdo ahorita la canción del siervo. Pero especialmente aquí habla más bien de siervo, de un sirviente, de un siervo del Señor. Curiosamente, en esta sección número 16 se habla la palabra, se menciona la palabra siervo 3 veces. En el versículo 122, en el 124 y en el 125. ¿Y qué podemos decir de esta parte central que vamos a ver hoy? Y esperemos ver también la final. 124 y 125 vamos a ver hoy. ¿Qué podemos decir? Bueno, es una parte muy importante. Precisamente en estos 2 versículos se menciona 2 veces la palabra siervo. Ajá. Y se menciona siervo a partir de que el mismo salmista habla de sí mismo como siervo. Ajá. Estos son versículos que unen la primera parte y la segunda parte del Salmo. Vamos a recordar un poquito acerca de los primeros 3 versículos que habíamos visto hace ya 3 semanas. El versículo 121, estamos viendo Salmo 119, de los versículos 121 al 128, dice: juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Y mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. En estos 3 versículos, el salmista suplicante ponía sus obras hechas para el Señor como una situación: Señor, yo he estado viviendo para ti, he estado siguiendo tus preceptos, no como una manera orgullosa de decir, ¿no? Como diciendo, yo me merezco que me respondas porque yo he hecho el bien delante de ti, sino más bien como poniéndolo como una contraste con los opresores y los soberbios que oprimían y las malas acciones de ellos, ¿no? Diciendo: Señor, yo sé que tú estás de mi lado, yo estoy convencido y cumplo tu palabra, así que Dios, yo sé que tú estás por mí, líbrame de mis opresores, líbrame de estos soberbios que me oprimen. Hemos hablado muchas veces de los soberbios, nos hemos encontrado con los soberbios en este salmo, ¿verdad? Y bien, pues en el segundo versículo es donde habla la primera vez del siervo y le dice: afiánzame. Con eso él está reconociendo que él, para afrontar los ataques de los enemigos, él no es suficiente. Y yo me pongo a pensar, ni siquiera nosotros somos fuertes delante de nuestros temores. ¿Qué no será delante de un enemigo fuerte que venga por nosotros? Así que una vez más el salmista le dice: sosténme, afiánzame. Pero además hablábamos de afianzar, viene de fianza también. Y la fianza es una garantía de alguien que responde por ti. Ajá. Y entonces, aquí el salmista tenía 100% la seguridad de que Dios tenía los recursos necesarios para poder afianzar y garantizar su vida. Y eso es algo muy importante, muy importante. No estamos refiriéndonos a un Dios debilucho. Muchas veces el mundo nos trata de hacer ver, y nuestra misma incredulidad, de un Dios debilucho. Ajá. O un Dios que está en la última de las galaxias y nunca nos va a atender. O un Dios que después del 7º día dijo: yo voy a reposar y no me voy a atender de nada. Dios mantiene la creación, y Dios nos mantiene día a día a cada uno de nosotros. Así que de esta manera le dice: afianza a tu siervo para bien. Y hablábamos también por último en la
en la sesión anterior acerca de la esperanza. ¿Por qué hablábamos de la esperanza? Porque dice el salmista, mis ojos desfallecieron por tu salvación. Y esto habla de una espera con un cargo y con un anhelo profundo de que venga la respuesta, de que se manifieste la salvación de Dios. Ajá. Este versículo tiene mucha referencia al versículo 126 que vamos a ver después, en donde el salmista le dice, Dios, es tiempo de actuar. Fíjate, versículo 123 dice, mis ojos desfallecieron por tu salvación. Estoy esperando, anhelo esa salvación. Y ahora es cierto, y el 126 dice, Dios, es tiempo de actuar. Con mucha seguridad lo dice. Y es por eso que quiero ver precisamente estos dos versículos, el 124 y el 125, como unión de estas dos partes. El decir que yo he estado esperando mucho en tu salvación, a pedirle de una manera muy concreta a Dios, actúa. ¿Quién quiere que Dios actúe? ¿Verdad? Que actúe en cosas personales, pero también que actúe en el mundo. Déjame decirte una cosa, y te voy a ser muy sincero. A mí me asusta pedirle a Dios que actúe. ¿No? ¿No les pasa a ustedes? Dios actúa y de repente, ay, a ver si no me arrepiento de lo que le estoy pidiendo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? O sea, porque Dios actúa, y verdaderamente actúa. Y muchas veces no actúa conforme a lo que nosotros esperamos. Actúa mucho mejor, pero muchas veces en eso que está en nuestras expectativas no entienden la profundidad. Dios actúa en mi vida para tener una vida más profunda, y al día siguiente, y al día siguiente llegas y dice, oiga, le hablan de recursos humanos en su trabajo, ¿no? Entonces, te dije que iba a actuar, ¿no? Entonces, bueno, Dios quiere que perdamos el miedo con esto. ¿Y por qué vamos a perder? ¿Por qué el salmista de una esperanza así anhelante que se atrevió a decir esto? Tiempo es de actuar, oh Jehová. Porque él tomó en cuenta dos puntos muy importantes que habla en estos dos versículos del medio. Vamos a leerlos, ¿no? Vamos a leerlos, que dice el 124 y el 125. Dicen, haz con tu siervo, fíjate, con tus siervos, por segunda vez menciona la palabra siervo, según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Y el 125 dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Aquí hay algo muy importante. Primeramente, en las primeras partes, digamos la parte A de cada uno de los dos versículos, dice, yo soy tu siervo. En uno le dice, haz con tu siervo, y en otro le dice, tu siervo soy yo. El hecho de meditar en la palabra de Dios te lleva a posicionarte como una manera de siervo. ¿Cómo vamos delante de Dios en la oración? Yo he visto ejemplos muy desafortunados de gente que le exige a Dios cosas. Sin antes reparar a quién se está dirigiendo. ¿Cuál ha sido en la historia de la palabra una persona muy connotable? Que aún hasta se le dice el padre de la fe. Abraham, ¿no? Y creyó Abraham a Dios y le fue contada, su fe le fue contada por justicia. Su fe fue una acción. Sin embargo, cuando tú ves cómo Abraham
intercede por Sodoma, sabiendo que estaba Job en ese lugar. Esto está en el capítulo 18 de Génesis. Ajá. ¿Cómo se refirió Abraham con Dios? Si te place, perdóname, Señor, si te pide esto. O sea, de una manera, no quiere decir que ores de la misma manera, pero sí con el mismo espíritu, sabiendo que eres siervo de Dios. Ahora, ¿qué tipo de siervo es? Ajá. En estos tiempos muchas veces la palabra sirviente, yo no sé si sirviente aún ya lo hayan, el algoritmo de Google o el algoritmo de YouTube lo hayan cancelado, no lo sé. Pero es una palabra que todo el mundo quiere cancelar. Ajá. El decir que tú eres un sirviente, esto me recuerda mucho a una persona que conocía también muy bien, Ceci, y también de Mauricio, un señor, un gerente de ahí, que decía, es que yo soy el gato del gerente, ¿no? Pues, sí, sabes a quién me refiero, ¿no? Y a mí me daba mucha risa porque él lo hacía de broma, ¿no? Pero de alguna manera no nos gusta esa palabra siervo. Sin embargo, ¿qué tipo de siervo se refiere Dios? No es un esclavo comprado por conveniencia para maltratarlo. Al contrario, es alguien que era antes esclavo de un tirano y que fue comprado o redimido para rescatarlo. Ese es un punto muy importante. O sea, los judíos le decían a Jesús: nosotros somos libres y no somos siervos de nadie. Qué cosa tan equivocada estábamos. Si nosotros podemos decir: yo no quiero entregarme a Dios porque quiero ser libre, yo no soy siervo de nadie, pues déjame decirte una cosa: si no eres siervo de Dios, eres esclavo del pecado. Claramente eso lo dice Romanos capítulo 6. Somos esclavos. Así que esa supuesta libertad, pues nada más, fíjate una cosa, tú puedes decir: yo tengo libertad para beber todo lo que quiera. A ver, entonces deja de beber todo lo que quieras. No puedes, ¿verdad? Yo tengo libertad para hacer y para hacer esto. ¿Has probado dejarlo de hacer? Te vas a dar cuenta que realmente no eres libre, sino eres esclavo de tus pecados, esclavo de tus debilidades, esclavo de tus malos hábitos. Pero llegó el Señor, te compró por un precio que imposible de pagar por cualquier otra persona, y entonces te dio el mote de decir: ahora eres mi siervo. Malas noticias, tampoco caemos en libertad. O sea, si nos compra Dios, si nos compra Dios a través de la sangre de Cristo, tampoco vamos a tener libertad. Pero qué diferencia del Señor, ¿no? Un Señor que quiere bendecirnos, un Señor que sabe que si nosotros le servimos, eso produce un gozo en nosotros. Eso es algo muy importante saber. Entonces, como ese siervo de del buen Señor, ¿qué puntos debemos de tener en cuenta? Ajá. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, número uno, es una posición adecuada y humilde. Habíamos hablado acerca de la letra Ayin, que es la letra símbolo, digamos, de esta sección, y que habla también de la humildad, hacer una letra casi muda, ¿no? Una letra que solamente tiene sentido cuando acompaña a otras. Bueno, nuestra vida tiene sentido si hacemos la voluntad de Dios, si le servimos a Él. Si no le servimos a Él, sigue siendo una vida sin sentido. Eso es algo muy importante. Ahora, ¿qué debe de hacer el siervo de Dios? El siervo de Dios primeramente debe considerarse, al ser comprado por Él, debe de considerarse un gran deudor.
ya que su vida antes, como decíamos, estaba condenada a la esclavitud del pecado, más ahora fue comprado por un precio muy grande, un precio que jamás nadie lo puede alcanzar. Acuérdense que alguna vez vimos el Salmo 49 y en el versículo 7-8 dice, hablando de cualquier hombre, cualquier cosa en la que podamos poner nuestra esperanza, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Pongan mucha atención de esto, su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Primera de Corintios 6:20, que nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Al ser comprados por precio, si tú ya eres una persona salva, ya fuiste comprada por precio, y esto hace que ya no te pertenezcas a ti mismo, sino a aquel que te compró. ¿Bien? Así que un siervo de Dios, consciente de esto, ya no buscará agradarse a sí mismo, sino a su Redentor. La base de nuestro servicio a Dios no es la obligación, aunque Dios podría obligarnos, sino es el amor y el agradecimiento a aquel que nos rescató. ¿Se acuerdan de Naamán el sirio? Aquel leproso que capitán del rey de Siria en la época de Eliseo, y que no les voy a contar toda la historia, la va a contar en alguna ocasión Mauricio. Y en esa historia, cuando Dios lo sana de su lepra, o sea, le dice a Eliseo, oye, ¿me puedo llevar un pedazo de la tierra? Porque déjame decirte que a ningún Dios voy a servir desde este día de mi vida, sino a tu Dios, a Jehová Dios de Israel. ¿Y sabes? Eso no lo hizo porque le pusiera un cuchillo a Eliseo, o porque le cayera un trueno a Naamán. Eso lo hizo porque el buen Dios lo curó, lo salvó, y esto propició un agradecimiento que dijo, voy a dejar todos mis ídolos de Siria, todos mis dioses que no son nada, a los cuales les pedí que me curaran una y otra vez, y ahora voy a concentrarme en el Dios de Israel y voy a servirle a Él. ¡Qué maravilloso servicio! El gran capitán se hizo siervo. Y muy probablemente el escritor de este salmo pudo haber sido David. Hemos visto algunas opciones, pero pudo haber sido David. Ahora imagínate, ve por ejemplo hoy los gobernadores de los países, los presidentes de los países. No quiero mencionar nombres, pero ¿tienen actitud de siervo? ¿No? Pero este rey, este verdadero rey de Israel, tenía una actitud de siervo. Entonces, segundo, no solamente clama desde una actitud, desde una posición de humildad, sino también clama agradar a aquel que lo redimió, sino también sabe que toda respuesta que Dios le puede dar es conforme a su misericordia. Dice precisamente esta parte que estamos viendo: haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Sabe que la respuesta de Dios vendrá a él no porque él se lo merezca, sino porque Dios es misericordioso. Toda respuesta que Dios nos dé a nuestras oraciones es por la misericordia de Él para con nosotros. Es decir, que tú me dirás, ¿qué es la misericordia? La misericordia es el amor de Dios en acción para con nosotros. Para alguien
que no se la merece y para alguien tan necesitado como nosotros. Esa es la misericordia, ese amor en acción. Ahora, hay que resaltar algo muy importante. Dice, ¿qué le pide? Conforme a tu misericordia, hazme rico. No. Conforme a tu misericordia, sácame esta prueba. Muchas veces, yo sé que suena muy exagerado, yo creo que nadie de ustedes ha pedido que Dios lo haga rico, ¿verdad? Espero que no. ¿Verdad? Yo creo que, pues no sé, a lo mejor a alguno de ustedes les haya pedido a Dios, líbrame de mis enemigos. Ajá. Lo más probable es que casi todos ustedes hayan pedido a Dios, sácame de esta prueba. Bueno, el salmista no le pide nada de esto. El salmista lo que le pide a Dios es, enséñame tus estatutos. ¿Ves la profundidad y la altura de la petición del salmista? Le pide, Dios, si me traes en una prueba, lo que quiero pedirte es que tú me enseñes más de ti a través de esta prueba. ¿Por qué? Porque finalmente ese es el motivo de Dios en las pruebas. Enséñame más de ti. Si tengo necesidad, enséñame que tú puedes solventar toda mi necesidad. Si tengo debilidad, enséñame tu fortaleza. Si está tambaleando mi fe, muéstrate como un Dios verdadero. ¿Sabes? Qué hermoso es la forma de poderle decir a Dios, ok Dios, aunque es un anhelo puede ser un anhelo genuino, el que Dios te saque de una prueba, porque a ninguno de nosotros nos gusta estar en pruebas, pero Dios quiere que veamos como principal petición es, enséñame Dios lo que tengo que aprender. Decía mi papá, cuando presentábamos nosotros un examen, el examen no es para que el maestro sepa que tú sabes, el examen es para que tú sepas si sí sabes. Y decía, oye, esto quiere decir que el examen es algo provechoso para mí, como también una prueba de Dios va a ser algo provechoso para mí. Una vez más, el salmista le dice, tu siervo soy yo, o sea, no me estoy olvidando, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. ¿Sabes? El salmista está pidiendo por algo que necesita saber. El salmista sabe que si entiende, o sea, no era alguien que estuviese apartado de la ley. Este salmista, si era David, la conocía, si era Esdras, la conocía muy bien. Pero aún conociendo la palabra, él decía, necesito conocerla de una manera más profunda. Pero también entendía que eso no dependía de él. ¿Sabes? Hoy te están anunciando que en un celular puedes tener toda una biblioteca impresionante para preparar mensajes. Y estaría padre tenerla. Pero ¿sabes? No es eso lo que va a dar la profundidad de entender las escrituras. Te puede ayudar a ver la exégesis de las cosas. Te puede ayudar a ver la correcta interpretación de un versículo. Sí, claro que puede ayudar eso. La historia, el contexto, cómo fue escrito. Bueno, todo eso me encanta a mí conocerlo. Pero nadie te va a explicar y nadie va a poder sacar esas enseñanzas profundas, esos tesoros escondidos, sino solamente Dios. Así que este salmista, que seguramente conocía muy bien la palabra, le dice, dame entendimiento. Si este salmista se lo pedía, ¿qué no vamos a pedir nosotros, no? Nosotros necesitamos ese entendimiento para la palabra de Dios. También
Muchas veces en nuestro caminar podemos enfriarnos, podemos abrumarnos por los problemas, por lo que sucede, y podemos empezarnos a distraer de caminar en el Señor. Dios, danos entendimiento para poder entender y sacar de tu palabra aquellas cosas muy finas que necesitamos. Bien, después de esta hermosa oración de 2 versículos, el salmista, vamos a entender por qué razón. Bueno, hay algo muy importante antes de terminar esto. El rey David sabía que esto era algo muy importante, y entonces cuando platica con su hijo Salomón de todas las cosas que tenía que hacer él cuando fue a ser rey, fíjate lo que dice Primera Crónicas 22 del 12 al 13, dice: y Jehová te dé entendimiento y prudencia. Fíjate, le dice a su hijo: te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares en poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. David iba a morir y estaba dejando el reino en un chamaco. Bueno, a ese chamaco le estaba diciendo: pídele a Dios por sabiduría, por entendimiento, para conocer la importancia que tiene la palabra de Dios y para que te ayude a discernir las cosas que necesitas entender para gobernar. Bueno, esto le ha de haber impresionado a Salomón, que después de algunos años él mismo le hace esta petición delante de Dios. En Primera de Reyes 3:9 le dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Salomón se lo pide a Dios también: dame sabiduría, dame discernimiento. Y bien, pues, si tú ves la vida de Salomón, es una verdadera lástima ver que al final de sus días Salomón no conservó esta sabiduría. Supo y entendió muchas cosas, pero al final de cuentas, al final de su vida, abandonó esta sabiduría. Pero sin embargo, esto no invalidó el testimonio de Dios ni los preceptos de Dios, sino al contrario, los confirmó. Y aún esto fue también un testimonio de que el verdadero entendimiento, la verdadera sabiduría no está en ninguna persona, ni siquiera en Salomón, sino que esta sabiduría, este entendimiento viene de Dios y es dado a sus hijos cuando ellos viven en humildad, conscientes de su posición de siervos delante de Dios. Bueno, antes de continuar, nada más recordemos brevemente dónde nos quedamos en el pasaje. En 1 Samuel 15, del versículo 1 al 19 fue lo que habíamos visto. Y si recuerdan, Dios envía al profeta Samuel para transmitir a Saúl una orden clara: ejecutar un juicio sobre Amalec por su antigua maldad contra Israel. Saúl reúne el ejército, va a la batalla. En apariencia, él estaba cumpliendo la misión. Israel derrota a los amalecitas. Sin embargo, en medio de esta victoria aparece un problema bastante serio. Saúl decide no obedecer completamente el mandato de Dios. Perdona la vida del rey Agag y conserva lo mejor del ganado, ¿no? Lo que parecía una victoria militar revela una realidad que es una desobediencia espiritual por parte del rey, ¿no? Saúl comienza a sustituir la obediencia total por su propio criterio, criterio, ahí está. Por eso Samuel lo confronta, ¿no? Recordándole que Dios lo había levantado contra el rey. Y bueno, recuerden que él se consideraba pequeño ante sus ojos, pero lo habían ungido como rey de Israel, ¿no? Y es precisamente en medio de esta confrontación donde retomamos el pasaje que vamos a continuar. 1 Samuel 15, vamos al 19, y vamos a ver cómo Dios ve esta desobediencia, ¿no? Y vamos a observar el versículo 19 y pongamos atención en la última parte.
dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿No? Básicamente esta es la última parte. Dice desde el principio, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿No? Aquí vemos algo profundo. Lo que Saúl consideraba algo pequeño, así como él se veía ante sus ojos, lo que incluso pensaba que no era una desobediencia, en realidad era esta maldad delante de Dios. Y esto nos enseña algo esencial para la iglesia el día de hoy. El llamado del creyente, es decir, las cosas como Dios las dice, normalmente uno las escucha con amor, con sabiduría, con compasión, pero también lo hace con una verdad intacta, ¿no? Y muchas veces esta verdad es muy cruda. No ayudamos a nadie cuando suavizamos el pecado, cuando como Saúl tratamos de convencer a la iglesia de que no es para tanto, no es tan malo. Tal vez, pues, otras iglesias lo hacen. No digamos todo el mundo lo hace, sino, no, en esa iglesia también lo hacen, ¿no? O sea, de alguna manera estamos suavizando lo que en realidad es. Permíteme. No sé si les ha pasado que normalmente cuando pasa esto, nosotros incluso nos queremos engañar, ¿no? Queremos engañar a nuestra conciencia de que ese pecado tal vez no es tan grave, pero si no nos lo dicen, si de alguna manera nadie nos avisa, incluso nosotros mismos no nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta, pues vamos a vivir con ese pecado sin convicción, ¿no? Por eso la voz de verdad en esta generación de ser creyente, en la que estamos viviendo, es proclamar la palabra tal y como es, tal y como nos dice Miguel, ¿no? Tal vez no seamos muchos, pero lo que escuchamos, las verdades que escuchamos, los que nos quedamos las queremos escuchar más. Y el profeta Samuel no minimizó el asunto y lo llamó por su nombre cuando fue con Saúl. 1 Samuel 15:19, que decía, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿No? ¿Qué implica? Implica maldad, implica perversidad, implica que hay una abominación, ¿no? Mientras tanto, el rey Saúl pues hace lo mismo que el mundo el día de hoy intenta hacer, ¿no? Intenta cambiar el lenguaje, suavizar los términos, pintar el pecado de otro color, y lo hemos visto. Y aquí vemos esta falsa espiritualidad de Saúl. Si recuerdan en Samuel 15:15, dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. Ok, el pueblo tomó lo mejor del botín, recuerden eso, para sacrificarlo a Jehová, ¿no? Es decir, lo debía de haber destruido, ¿no? Pero él lo presenta como algo consagrado, ¿no? Esto intenta justificar este pecado con un propósito religioso. No, es que esto es para Dios, ¿no? 1 Samuel 20 y 21. Ay, perdón. 1 Samuel 20. No. 1 Samuel 15, 20 y 21 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal, ¿no? Anatema en griego significaba ofrenda. Pero con el tiempo esto pasó a significar que algo consagrado era en realidad algo separado, y era para castigo, para destrucción. Aquí lo vemos como lo utilizan, dicen anatema, y se refiere a estos objetos o animales que estaban destinados exclusivamente a la destrucción total por mandato divino. Pero el pueblo lo retuvo ilegalmente, ¿no? Bajo el pretexto de este ritual religioso.
Samuel confronta esta idea con Saúl y encontramos una de las declaraciones más conocidas de toda la Biblia. Miguel hablaba el miércoles pasado, si estuvieron en el estudio, yo lo escuché después, el 11 de marzo, que detrás de la obstinación se encuentra la idolatría. Y para hablar de esto, quiero hablarles un poquito de Gilgal. Gilgal es este lugar de memoria, este lugar de pacto, pero también es un lugar de transición, y lo vamos a ver. Significa Gilgal rodar o círculo, y ahorita van a ver por qué el círculo. Es uno de los lugares más significativos en la historia de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? Se encuentra cerca de Jericó, fue el primer campamento del pueblo después de cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, ¿no? Y es un memorial del poder de Dios también, porque en Gilgal se levantó un monumento, no sé si recuerdan, de 12 piedras, ¿no?, que se tomaron del Jordán en memoria justamente para las futuras generaciones que no olvidaran que Dios había detenido las aguas del río para que su pueblo pasara en seco, ¿no? Esto lo dice Josué 4:20 y 21, que dice: y Josué dijo en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Más adelante dice: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres qué significan estas piedras, es eso, es el poder de Dios que pudo cruzar el pueblo de Israel en seco en este río, ¿no? Segundo, el lugar donde Dios quitó este oprobio de Egipto a Israel, ¿no? Lo que significa oprobio es esta vergüenza pública, deshonrosa, ¿no? Es una humillación, es motivo de burla, ¿no? En Gilgal el Señor declaró que esta vergüenza que tenía Israel ya había rodado. Significa que la esclavitud que tenían con Egipto ya estaba quitada, ¿no? Ya se había rodado esto, ya se me quitaron las cadenas y ahí quedaron, ¿no? Josué 5:9 lo dice, y dice: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, ¿no? Y también ocurrieron 3 eventos importantes en Gilgal. Uno, se restableció la circuncisión, que es esta señal de pacto con Dios, ¿no? Y como se había quitado por 40 años, esto es una renovación de ese pacto, ¿no? Después de cruzar el Jordán, Dios ordenó que se circuncidara la nueva generación que había nacido en el desierto, ¿no? Josué 5, del 2 al 3 dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel, ¿no? Entonces Josué se hizo de estos cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, ¿no? Después de esta relación que había quedado, digamos, en pausa en estos 40 años, se renueva, ¿no? Y también recuerden que después de esto Israel celebró la Pascua. Y dice Josué 5:10: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y esto marcaba el comienzo de una nueva etapa en la historia del pueblo. También recuerden que había cesado el maná y el pueblo comenzó a comer de los frutos de Canaán, ¿no? Josué 5:11 y 12 dice: y el otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y espigas nuevas tostadas en aquel mismo día. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Esto simboliza el final de este periodo en el desierto y el comienzo de la vida en la tierra prometida. Gilgal también era este centro espiritual, pero también era un centro político en Israel. Durante mucho tiempo Gilgal fue un lugar clave, en donde era esta base de operaciones para Josué para atacar y conquistar la tierra de Canaán. Era este lugar de sacrificios, de oración, antes de que Silo lo fuera, ¿no? También fue donde Saúl fue confirmado como rey. Recuerden en 1 Samuel 11, 14, 15, ahí es donde fue, ¿no? Y también ahora estamos viendo que en este capítulo va a ser rechazado Saúl por Dios por esta desobediencia. Gilgal tiene este significado espiritual porque es un punto de transición espiritual entre un pacto que se había quedado en pausa, se había renovado, viene un rey y de nuevo hay una transición en este instante, ¿no? El lugar donde Dios nos está recordando que el pueblo
en el pasado había dejado toda su esclavitud atrás y comenzaba una nueva etapa con Dios en la tierra que Él les había prometido, ¿no? Y en Josué fue el lugar donde Israel, recuerden, se quitó estas cadenas ya definitivamente, ¿no? Y digamos que la diferencia de este lugar en el pasado con Josué y en el presente con Saúl tiene mucho que ver con el corazón, ¿no? Porque este lugar de Gilgal es un lugar para renovación, esta renovación de votos, ¿no? Pero también estamos viendo que esa renovación de votos a Saúl no le importa, ¿no? Ni siquiera sabía quién era Samuel. Entonces, ¿qué le va a importar la renovación, no? En el discipulado con Miguel, donde estábamos viendo el estudio de qué se necesita para ser un creyente victorioso, el miércoles vimos esta parte de la persistencia y la obstinación. Él decía que era la persistencia, y es esta cualidad, ¿no? Es esa virtud de fe, que es mantenerse firme, es mantenerse constante en nuestra relación con Dios. Y la obstinación es esta forma de rebeldía egocéntrica y dañina, ¿no? Aquí vemos la cara de una misma moneda, ¿no? La determinación. Las dos tienen determinación, tanto la obstinación como la persistencia. Las dos son así, ¿no? Y aquí en Gilgal, donde aparece como un lugar de renovación y de obediencia en tiempos de Josué, se convierte en un lugar de desobediencia, en donde Saúl, todo lo que tiene en su corazón, queda expuesto. Y entonces el contraste entre estos dos líderes es esta enseñanza espiritual poderosa de qué va a pasar. Si en este lugar se renovó el pacto con Israel y ahora en este lugar está desobediendo el rey, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a 1 Samuel 15, 22 y 23, donde dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando Samuel habla de estos sacrificios, no se refiere a vivir, ahora sí que le llaman sacrificialmente, ¿no? En ese sentido espiritual, en donde te cuesten a ti las cosas. No, es que yo estoy haciendo, bueno, venimos con una semana muy religiosa próximamente, en donde te cuesta y haces el sacrificio de, híjole, hoy se me antoja el tomahawk así asado, híjole, no, me voy a sacrificar porque es para Dios, ¿no? Entonces, estos actos religiosos, algunos muy, muy extremos, ¿no? Son externos, al fin y al cabo son rituales. Y la enseñanza que les quiero dar con esto es que la obediencia vale mucho más que cualquier acto religioso. Dios nos impresiona por esta religiosidad extrema cuando el corazón está en rebeldía, ¿no? Uno muestra una cara, pero por dentro tenemos otra. Y el ritual nunca va a sustituir esta obediencia, ¿no? Podemos testificar, podemos predicar, podemos servir, dar dinero, viajar, cantar, ministrar en nombre de Dios, pero si estamos aferrados deliberadamente a un pecado, ninguna de esas cosas va a compensar nuestra desobediencia. Y puedes impresionar a las personas, ¿no?, con las que hablas, tú sabes este versículo, hablas y demás, pero no vas a ganar el corazón de Dios con tu actitud. Y ese es nuestro autoengaño religioso, ¿no? Este pasaje revela esta trampa tan peligrosa, ¿no? Pensar que estas actividades religiosas compensan el pecado que tenemos oculto y tenemos ahí guardado, ¿no? Y es esta mentalidad donde dices, no, yo sirvo en la iglesia, entonces pues no pasa nada, ¿no? Me ven que estoy sirviendo, ¿no? Doy ofrendas, ¿no? Entonces Dios está satisfecho porque yo estoy dando mi diezmo, ¿no? Es más, no solamente 10, sino 15, ¿no? 20, ¿no? Voy a la iglesia todos los domingos, ¿no? Entonces todo está bien, ¿no? Samuel responde, no conoces a Dios, Saúl, si piensas de esa manera, porque eso es exactamente como los paganos están pensando de sus dioses, porque ellos pecaban y ofrecían rituales para apaciguarlos, ¿no? Me decía un profesor en la prepa, ¿no?
cuando yo le hablaba de esto, ¿no? Le hablaba de cómo conocía a Dios, ¿no? Y me decía, no, es que ¿cómo apaciguar si es como darle carne a un perro que está lleno de hambre y demás? Digo, pues sí, así son los dioses paganos, ¿no? Y Dios no funciona así, ¿no? No funciona con el soborno. Y muchas veces uno dice, no, la obediencia es sacrificio, ¿no? Pero no importa cuánto hagas externamente, si te aferras a algo que Dios dijo que debe morir en tu vida y no lo matas, tu sacrificio no tiene ningún valor delante de Él. La obediencia es lo que Dios está buscando, no la apariencia, no la rutina, no la religiosidad, ¿no? Ahora aquí tenemos la gravedad de la rebelión de Saúl. Samuel continúa con una comparación fuerte, ¿no? La rebelión es como un pecado de adivinación y la obstinación es como la idolatría. ¿Por qué Dios usa esas palabras tan fuertes para Saúl, ¿no? Quiere que sintamos el peso de la desobediencia. Y se lo estaba diciendo a Saúl, decir, oye, o sea, ve lo que Dios te está diciendo, ¿no? Y quiero que pienses esto. Imagínate un creyente verdadero no consideraría practicar ni brujería, ni idolatría, porque le resultan abominables, ¿no? Oye, fíjate que estamos en la feria y hay una bruja, o vamos, ¿no? Pues no te pasa, ¿no? O sea, sabes que no es, o sea, que sabes que es mentira, ¿no? Entonces, no te pasa, ¿no? Entonces dice, así deberías ver la desobediencia. No como algo menor, sino como el mismo rechazo espiritual, ¿no? Alguien que te diga, oye, pues le voy a leer las cartas, te voy a leer el café, le dices, no, pues no. Y dices, ahí lo detienes, ¿no? Y te da oportunidad hasta de hablarle de Dios, ¿no? Pero ¿por qué la rebelión se compara con la brujería, ¿no? Ambas tienen la misma raíz, ¿no? Quien practica la adivinación es buscar guía en otro lugar, ¿no? Quien desobedece a Dios decide guiarse a sí mismo, ¿no? O buscar otra cosa para que decida por él. En otras palabras, la desobediencia es yo decido, no Dios, ¿no? Esto es una rebelión. Ahora, Isaías 8:19 habla de esa raíz del problema, ¿no? Y Dios lo expresa así como, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Digo, sí, si es su pueblo, va a consultar a su Dios, ¿no? Pero entonces, obviamente, si hablamos de adivinación, dice, o consultará a los muertos por los vivos, ¿no? Si quieren vamos a leerlo, Isaías 8:19. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, ¿no? Ambas son una sustitución de la autoridad divina. La rebelión no es solo un acto de desobediencia, sino una decisión voluntaria de rechazar la voluntad de Dios para ponerse uno mismo o a otros en su lugar, ¿no? El término hebreo más común para rebelión le llaman pasha, o pasha creo. Eso es totalmente así como traducido como transgresión, romper el pacto, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo de lo que conlleva, ¿no? Uno, el pecado tal cual, así lo dice, es como el pecado de hechicería, ¿no? Y uno de los pasajes más famosos sobre esto es 1 Samuel 15:23. Si quieren vamos a leerlo. Me regreso. 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo es idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ok, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Por qué se compara con la hechicería? Porque quien se revela está intentando controlar su destino por otros medios, ¿no? Y es dejar de confiar en Dios para confiar en tu propia voluntad, ¿no? Ahora, hay una diferencia clave en la Biblia entre cometer un error por una debilidad y cometer un error por rebeldía.
¿Qué es pecar por error? ¿A alguien se le ocurre? No está inconsciente. Exacto. Que es el pecado. Ajá, exacto, está bien. Ignorancia. Ignorancia, tal cual. ¿Qué pasa cuando uno tiene esta ignorancia? Significa que uno es como nuevo, ¿no? En esto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no eres nuevo? Y cometes el pecado. ¿Qué significa eso? Es como a los niños pequeños que les dicen, no toques la estufa. Ok. La primera vez es un error, ¿no? El niño de, ok, le iba a tocar, pero me dice mamá que no. Te vas a hacer daño, ok. ¿Qué pasa cuando el niño lo vuelve a hacer? Ya que le tienes que hacer al niño, ¿no? Disciplinarlo, ¿no? No es por él, o sea, es porque, o sea, tienes que entender que eso te va a hacer daño, ¿no? Pero si ya lo sabe, la otra es que cuando no se dé cuenta los padres, pues le va a hacer así a la estufa y, bueno, se va a quemar, ¿no? Mi abuelo me decía muchas veces, cuando me trataba de hablar de Dios en su conciencia, así, en lo que conocía, dice, ¿sabes cómo es el infierno? ¿O cómo debería de ser? Y decía, ¿cómo es, abuelo? Dice, ¿cómo es, papá? Decía, mira, y encendía su encendedor y le decía, ¿has tocado el fuego? Y le decía, no. Mira, y él le hacía, ¿no? Mira, no, o sea, aguanto tantito, ¿no? Pero mucho no. Imagínate esto todos los días. Y yo decía, no, me daba miedo, ¿no? Y yo era un niño y él tenía esta conciencia, ¿no? Y entonces es lo que dices, bueno, ok, si ya está ahí el fuego y yo lo hago consciente, bueno, pues ya no es por ignorancia, ya es esta rebelión, ¿no? Contra la autoridad, contra los padres, ¿no? En este caso, pues si Dios te pide hacer algo y conscientemente dices, no lo haré, es un levantamiento en armas, ¿no? Contra el orden establecido que Dios, el Creador, te está poniendo, ¿no? Ahora, ¿qué ejemplos claves los podemos ver aquí? Y les había platicado el de Lucifer, ¿no? El de Lucero, el del diablo la vez pasada, ¿no? Su rebelión fue el deseo de ser igual a Dios, lo que introdujo el mal en la creación, ¿no? Isaías 4, de 12 al 15, justamente habla de este deseo de cómo ser con Dios, ¿no? Y ese es el pasaje más directo donde menciona el nombre Lucero, ¿no? Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Ahora, también hay un ejemplo, no sé si recuerdan a los hijos de Coré, ¿no? En Números 16 justamente se rebelan contra el liderazgo de Moisés, ¿no? y Aarón y cuestionan la autoridad que Dios les había dado a ellos. Y la tierra se tragó a esos rebeldes como señal de que su pecado era contra Dios, ¿no? La otra es el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Donde fue una rebelión constante y quejarse por la comida, querer volver a Egipto. Dios lo llamó un pueblo de dura cerviz, tercos, ¿no? Que no inclinaban la cabeza ante su rey, ¿no? La raíz es el orgullo, es lo mismo. Siempre nace del orgullo. Es creer que nuestro criterio es mejor que el de Dios. Y por eso en el Nuevo Testamento la solución a la rebelión es la humildad. Totalmente lo contrario, ¿no? Y el arrepentimiento es justamente dar la media vuelta, es decir, no, ya no quiero seguir por este camino, Dios, perdóname, me doy la media vuelta y reconozco la autoridad del Señor, ¿no? En resumen, rebelarse es romper esta confianza y desobediencia, y esta obediencia con Dios para intentar gobernar nuestra propia vida, ¿no? Si no lo hicimos los años pasados, ¿qué nos garantiza que ahora que conocemos a Dios va a ser diferente? No va a haber ninguna, ¿no? Lo que el hombre minimiza en el pecado, Dios lo ve con mucha claridad en sus consecuencias, ¿no? Nosotros debemos llamar al pecado como Dios llama al pecado. La religiosidad no va a sustituir nuestra obediencia, y la rebelión es más grave de lo que parece muchas veces. Y desobedecer es elegir otra autoridad que no sea Dios, ¿no? Entonces quiero que veas lo que Dios está diciendo. Cuando una persona acude a otras fuentes espirituales en lugar de Dios, lo que realmente busca es una dirección, un consuelo, sabiduría, no lo diría así, inteligencia, guía en un lugar distinto al que Dios ha revelado en su palabra, ¿no? Y como lo veíamos en Isaías 8:20, ¿no? A la ley y al testimonio, es decir, vayamos a la palabra de Dios, porque si alguien no habla conforme a ella, es porque no tiene la luz que de la Biblia emana, ¿no?
Así que la esencia de esta brujería no es solo un ritual extraño, es rechazar conscientemente la instrucción de Dios y buscar otra voz que nos guíe, ¿no? Esto es exactamente lo que está haciendo Saúl. No practicó la brujería literalmente en este momento, pero cuando decidió quedarse con este botín, en vez de confiar en la palabra que era de Dios de destruir todo, siguió su propio razonamiento y el consejo de otros sobre todo, ¿no? Y pensó, ¿por qué voy a desperdiciar de estos animales? Porque los podemos utilizar para algo bueno, ¿no? Y es lo mismo en esencia. La brujería busca esta otra fuente de sabiduría y en realidad estamos diciendo, Dios, no creo en realidad lo que tú me estás diciendo, no creo que sea tan peligroso, no creo que sea tan peligroso el fuego, no creo que sea tan grave lastimarme con fuego tal vez, yo voy a hacerlo a mi manera, ¿no? Entonces Dios responde y no confiamos en su palabra y por eso Dios tiene que mandar a alguien. En este caso mandó a Samuel, ¿no? Y luego hablamos de la obstinación, que es como la idolatría, ¿no? ¿Por qué? Porque la obediencia demuestra algo muy profundo, demuestra amor y confianza. Jesús lo dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto lo dice en Juan 14:15. Pero cuando no obedecemos, hacemos todo lo contrario. Cuando obedecemos, estamos diciendo, Señor, te amo más que a cualquier cosa. Pero cuando obedecemos a alguien por encima de Dios, lo que en realidad le estamos diciendo es, amo esto más que a ti. Y esta es la esencia de la idolatría, que es poner a una persona, una relación, una opinión o incluso a uno mismo por encima de Dios, ¿no? Y eso es realmente lo que revela el corazón al amar otra cosa que no sea Dios. Y vamos a ver ahora la confesión de Saúl en este capítulo. Y quiero que vayamos a los versículos 24 y 25. Ahorita me se queda un poquito sin saliva. Y me gustaría que alguien le... No, aquí tengo una pastilla. Pero me gustaría que alguien leyera el versículo de 1 de Samuel 15, 24 y 25. ¿Quién me ayuda? Sí, gracias. ¿24, 25? Sí. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Es curioso la actitud de Saúl, porque dice, Samuel, he pecado, me cachaste, ¿no? A primera vista parece una confesión sincera, pero surge una pregunta, ¿en realidad es un arrepentimiento verdadero? Porque el contexto muestra que lo dijo justo después de escuchar que Dios lo había rechazado como rey, ¿no? Es decir, el miedo a perder su posición lo llevó a admitir la culpa. Muchas gracias. No parece un quebrantamiento por amor a Dios, sino por temor a perder su trono, definitivamente. Aún así hay algo que revela su corazón con claridad. Temía al pueblo y obedecí su voz, ¿no? Siempre cuando, o bueno, en ocasiones cuando uno llega a ver las noticias y ve que no, agarraron a este ladrón que robó tal, y ya cuando lo agarran, bueno, eso era antes, lo agarran y lloraban y, no, es mi primera vez, ¿no? Primera vez que te cachan, ¿no? Digo, ahora la verdad la maldad ha estado tan fuerte que ya, al rato salgo, no pasa nada, ¿no? Ya, o sea, ya no tienen conciencia, ¿no? ¿Quién me ayuda a leer Proverbios 29, 25? ¿Sí? Por favor, Memo. El 29, 25. Ajá. Perdón, pensé que estaba en otro lado. No, está bien. Proverbios 29, 25. Sí.
temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando una persona decide su obediencia basándose en lo que otros piensan, nunca va a avanzar espiritualmente, ¿no? El hombre más peligroso para el reino de las tinieblas, es decir, cuando el diablo ve que uno está muy cerca de la palabra de Dios, pues el diablo tiene miedo porque va a ser una bocina más del mensaje de Cristo, ¿no? Y el hombre más peligroso, digamos, para el reino de los cielos, para la salvación, no es en realidad el reino de los cielos, sino lo más peligroso para nosotros. Es cuando repartes este temor entre tu Dios y los hombres, es decir, que no eres sincero contigo mismo al tratar de seguir a Dios, ¿no? Y solamente te estás engañando. Es como cuando dicen que las mentiras son malas, ¿no? Pero ¿qué pasa si pongo un poquito de verdad y un poquito de mentira, ¿no? También es malo, pero no se nota, ¿no? Sin embargo, cuando uno va sinceramente con Dios, sí, uno peca, pero uno va de nuevo con Dios, y sí, otra vez volvemos a pecar, pero va con Dios. Y el diablo nos ve y te empieza a tentar, te empieza a llenar de pruebas que son más bien tropiezos, ¿no? Y poco a poco dejamos de creer en Dios. Muchas veces vemos que por más que nosotros queramos avanzar, no nos dejan. Y tú dices, yo quiero creer en Dios, pero con esto, con este dolor, con esta prueba, y de repente me golpea por aquí otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, dices, quiero pero no puedo. Pues de repente le empiezas a hacer más caso al hombre, ¿no? Y tu decisión ya no es solamente con Dios, empiezas a buscar respuestas en otro lado. Y es normal, somos humanos, pero por eso viene la parte de la humildad, ¿no? Justamente nos decía Alex acerca de nada, un general que tuvo que ser justamente pues humilde para que Dios lo pudiera limpiar, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que decía Alex, porque quiero acabar con esta parte, ¿no? Donde quiero hablarles de Saúl, del interés de Saúl. Él le dice a Samuel, perdona mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y suena muy espiritual, pero Samuel percibe su intención, la intención del corazón, y quiero que alguien más me ayude. Primero de Samuel 15:26 y vámonos hasta el 31. ¿Quién tiene pila? Estela, por favor. 15 del 26 al 31. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su mano, y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo, a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel a Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Más adelante Saúl lo dice claramente, hónrame delante del pueblo, ¿no? No quería la presencia de Samuel para honrar a Dios.
sino para mantener una imagen pública. Quería que el profeta caminara con él, para que el pueblo pensara que todo está bien. Su preocupación no era la comunión con Dios, sino la reputación delante de los hombres. Incluso después de ser confrontado por Samuel, su corazón seguía centrado en el honor humano, ¿no? Nos decía Alex que no somos fuertes delante de nuestros temores. Y justamente este temor de verse derrotado le daba miedo a Saúl. Y por eso quería aparentar las cosas, ¿no? Y decía Alex, si no eres siervo de Dios, eres esclavo del pecado, ¿no? Como dice Romano. Y decía Alex, somos esclavos de nuestras debilidades, nuestros malos hábitos. Y justamente aquí, en este punto, quiero que recordemos esto. Buscar guía fuera de la palabra de Dios, pues genera una rebelión. Y acuérdense que las rebeliones casi siempre vienen con armas incluidas, ¿no? Desconfiar, o más bien desobedecer a Dios, es confiar en una voz en otro lugar que no es la de Cristo, ¿no? La obediencia demuestra amor, sí, pero también la desobediencia revela la idolatría. Cuando Jesús viene al mundo, y Alex lo decía, ¿no? Hablando de Naamán, cuando Jesús cuenta esta historia, el pueblo de Israel, bueno, su pueblo, Nazaret, cuando estaba en esta sinagoga, se enojan con él, porque decía que la salvación había venido a todos, ¿no? Dios se enojaba porque decía, no, tiene que ser a Israel, ¿no? Y entonces cuenta justamente la historia de Naamán, ¿no? Que Naamán, siendo un leproso, es obviamente, él es el que fue a buscar al profeta, ¿no? Pero había muchos leprosos también en Israel. Pues ¿por qué no lo curó a ellos? Tuvo que venir alguien más. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Él nos da la oportunidad de tener una relación con Él. Y entonces cuando empiezas a leer, el que sigue mis mandamientos, dices, ok, está condicionado. El amor de Dios es condicionado. La salvación es gratis. Pero la relación con Dios, esa es condicionada porque Él quiere estar a tu lado. Quiere ser tu amigo, ¿no? Por eso cuando los mismos apóstoles, sus discípulos, empiezan a obedecer, les dice, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar mis amigos. Para que una relación funcione, pues tiene que haber ciertos parámetros, ¿no? No es de, pues ya firmamos, digamos, ¿no? en el matrimonio, ¿no? No, ya firmamos ya de aquí en adelante, ¿no? Ok, pero pues hay condiciones. O sea, no puedes ser infiel, tienes que adivinar acá, no puedes no trabajar, tienes que respetarme, etcétera, ¿no? Para que funcione la relación. Para Jesús era esto, o sea, Dios vino al mundo a dar la salvación para todos, pero la relación conmigo tiene que seguir estos parámetros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en nuestro capítulo con Saúl? Hay una confrontación final entre política, orgullo y la sentencia de Dios. Lo que Samuel está tratando de evitar aquí es algo muy claro, la política. No, es que Saúl quiere, vente conmigo, Samuel, quiero que me vean todos que todo está bien, ¿no? Es lo que no quería el mismo Samuel, ¿no? Y Saúl quiere seguir jugando a esto, ¿no? Quiere seguir siendo visto como el hombre popular, igual que muchos líderes que hoy se rodean de personas influyentes para mantener su imagen ante el público, ¿no? Saúl intenta hacer eso con el profeta, para que todos piensen que lo sigue respaldando Dios, ¿no? Cuando ya le dijo Samuel, ya te quitó el trono, ¿no? Pero hay algo importante. Los hombres de Dios no hacen política en la iglesia, ¿no? No negocian la verdad para proteger sus intereses, sus reputaciones. Y quien intenta manipular espiritualmente a quienes temen a Dios, solamente va a terminar avergonzado, ¿no? Y justamente cortado. Saúl está tratando la obra de Dios como si fuera un juego político, ¿no? De apariencias, pero pronto tendrá un despertar muy duro. Ahí ya se lo dijeron, pero él todavía no cree que no es cierto.
el reino arrancado, ¿no? No se lo cree, se lo dijo Samuel, pero no creo que lo vea en ese instante, ¿no? Y Samuel se niega a regresar con él y comienza a irse. Entonces Saúl lo agarra con fuerza, tan violentamente que le rasca su manto, ¿no? Y ahí justamente revela esta agresividad, la desesperación. Saúl intenta aferrarse al control, ¿no? Como si pudiera cambiar su destino, pero Samuel le responde con esta palabra profética, ¿no? Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y le ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Y este mejor que tú seguramente le atravesó el orgullo en el corazón de Saúl, ¿no? No mejor en apariencia, no mejor en habilidad, sino en algo esencial, que es un hombre que ama y teme a Dios. Y aquí se anticipa la figura de David, ¿no? Y hay algo profundo en esta frase, porque Samuel dice que el reino le fue quitado ese mismo día. Aunque Saúl siguiera reinando por años, ¿no? Es lo que les digo, como que no le caía el 20. O sea, sí estaba desesperado, agresivo, pero pues tenía toda su corona, tenía aquí al profeta, tenía el ejército. No iba a ser en ese instante, ¿no? Dios puede rechazar a una persona o ministerio en secreto, y mucho antes de que se note públicamente. Saúl seguía sentado en el trono, pero espiritualmente ya estaba destituido. Y alguien puede continuar en su posición, aunque el favor de Dios ya no esté ahí. Saúl vuelve a pedirle: hónrame delante del pueblo a Samuel, ¿no? Y Samuel finalmente lo acompaña, ¿no? Pero no era para restaurar su imagen, sino porque el honor humano que Saúl buscaba iba a ser la única recompensa que iba a tener. Y Jesús enseñó lo mismo: quien busca la aprobación de los hombres, esa será toda la recompensa que va a tener. Quiero que alguien me ayude a leer el 32 y el 33 para acabar el capítulo. ¿Quién quiere hacerlo? Doc. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Entonces Samuel mandó a traer a Agag, el rey amalecita, que Saúl le había perdonado, ¿no? Entonces Agag llega bien confiado, pensando que el peligro ya pasó, porque pues ya lo tienen ahí muy a gusto, y refleja la actitud de muchos pecadores. Creen que porque el juicio no es inmediato nunca va a llegar. Pero el silencio de Dios no es una aprobación, es paciencia y es gracia incluso para el arrepentimiento, ¿no? Samuel declara el pecado de Agag y ejecuta el juicio que Saúl no quiso cumplir. Y la Escritura lo dice así, ¿no? Delante de Jehová, ¿no? Es decir, no para impresionar a nadie, ni para humillar a Saúl en lo que no había hecho, sino por pura obediencia a Dios. Y aquí vemos este contraste claro, ¿no? Saúl actuaba para agradar a la gente, pero Samuel actuaba para agradar a Dios. Un hombre de Dios vive y actúa, como lo vimos hoy en el estudio, ¿no? Que le pedía a Dios: oye, actúa, ¿no? Sin importar quién lo observe, ¿no? Y la obra de Dios no se maneja con la política, ni con la manipulación, no se puede aferrar al destino. Cuando Dios ya ha hablado, ¿no? No podemos tener otro destino más que el de Dios. Y el honor humano se convierte en un ídolo, ¿no? Buscamos esta aceptación religiosamente, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias trascienden de la vida de Saúl? Bueno, los amalecitas fueron derrotados, sí, pero debemos entender que las consecuencias de su desobediencia no terminaron con la pérdida de su trono con los años. Su pecado siguió produciendo efectos mucho después. Y hay dos muy claros. Y me voy a adelantar un poco a los libros. Y uno es la muerte de Saúl, porque el pecado volvía a él. En 2 de Samuel 1 está el relato de su muerte, ¿no? Un joven le llega a informar a David que Saúl y Jonatán habían muerto, ¿no? Cuando David le pregunta: ¿cómo lo sabes?, el hombre le responde: yo soy amalecita. Y entonces es una escena impactante, ¿no? Una amalecita del mismo pueblo que Saúl no destruyó por completo en su momento, termina involucrado en su misma muerte, ¿no?
si el pecado no se mata, el pecado termina matando muchas veces lo que Dios ha construido en nosotros, ¿no? Y sí, lo puede volver a hacer, pero nos va a costar. Jesús enseñó el mismo principio en el Nuevo Testamento cuando habló de arrancar el ojo, de cortar la mano que hace pecar, ¿no? No estaba promoviendo esta mutilación literalmente, sino la necesidad de medidas radicales en nuestra vida contra el pecado. Y lo que parece pequeño, controlado que tenemos ahí, el pecado pequeño, puede destruir nuestro futuro, puede destruir matrimonios, puede destruir familias, un legado espiritual, vidas enteras, si no se trata el pecado como se debe de tratar, como Dios dice que se debe tratar, ¿no? Y lo vemos, como lo había comentado Miguel también en estudio anterior, en el libro de Esther, ¿no? Estas consecuencias generacionales, pero la obediencia de Saúl no solamente le afectaba a él, sino que muchos años después, en Esther 3.1, se nos dice esta parte clave, ¿no? Donde Amán, Agageo, ¿no? De Agag, que era este rey que pues, había perdonado a Saúl, lo había matado Samuel, generó un conflicto que había puesto en peligro al pueblo de Israel generaciones después, ¿no? Y donde quería destruir Amán a todo Israel, ¿no? Si regresamos a 1 Samuel 15, en el 34 dice: se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y creo que es una imagen conmovedora, porque Samuel quería a Saúl desde que lo vio. O sea, sí le tenía este amor, este cariño, ¿no? Saúl no solamente perdió el trono, perdió la comunión no solamente con Dios, sino con un hombre de Dios, perdió a su mentor y una relación espiritual muy valiosa, ¿no? No le importó. Y Samuel, aunque fue firme al confrontar a Saúl, no lo hizo con orgullo, sino con dolor. Sí fue fuerte, ¿no? Los padres, cuando ven que sus hijos han cometido grandes errores, les tienen que hablar muy fuerte, ¿no? Y es lo que hizo Samuel, porque sabía que ya no iba a tener el reino Saúl, ¿no? El pecado cuesta mucho más de lo que nosotros imaginamos en el momento, ¿no? Cuando intentamos justificarlo, conservarlo, las consecuencias pueden afectar con el tiempo, ¿no? Sin embargo, la obediencia trae estas bendiciones más allá de lo que podemos imaginar. Una sola vida que toma en serio la palabra de Dios puede tener un impacto eterno. Hoy vivimos una época donde casi no se habla del pecado. Se habla más de, no, pídele a Dios, decreta y te será hecho, ¿no? No se habla así en los medios, ni en la política, ni en la cultura en general del pecado. Por eso la voz que debe proclamar la verdad somos los que estamos aquí, los que estamos en la iglesia de Dios, ¿no? Y no solo los pastores, sino cada uno de los creyentes con su vida. Y no necesita hablar, con lo que hace en su vida frente a los demás, ¿no? Saúl perdió su llamado, perdió su influencia con el tiempo, con los años, perdió su comunión, después ya ven que hasta su tranquilidad, su vida, y no fueron errores ocasionales, no fue por ignorancia. Él ya lo sabía, ¿no? Fue pensar que el ritual podía sustituir la obediencia que tenía, ¿no? Que decía tener, ¿no? Entonces la pregunta final es personal, es para cada uno de ustedes. Y hágansela, así de, soy creyente, he nacido de nuevo, tengo comunión viva con Cristo. Y si ya eres creyente, piensa si has reemplazado la obediencia que deberíamos tener con Dios con un ritual. Si has pensado que mientras hagas cosas para Dios, todo va a estar bien, aunque el corazón no esté rendido ante Él. La realidad es que la verdadera alegría no está en el sacrificio externo, sino en la obediencia sincera. La obediencia es mejor que el sacrificio,
y también para la felicidad del alma. Creo que una de las cosas que tenemos que valorar es la paz que nos da Dios, porque sabemos que nuestras batallas no son con nuestras fuerzas, sino con las de Él. El capítulo en realidad es oscuro, pero prepara el camino para una luz al final de este túnel, después de la caída de Saúl. Justamente David, un hombre que conforme el corazón de Dios se entrega, y donde vemos que Dios sigue obrando, ¿no? Ahora quiero que terminemos con una oración y demos gracias por esto y pidamos por las pruebas que tenemos. ¿Podemos orar por Aaron, porfa? Sí, claro. Padre Celestial, te damos gracias hoy por tu palabra que hemos recibido, que hemos estudiado. Gracias porque nos enseña, porque nos corrige y nos llama a caminar en obediencia. Te pedimos que guardes nuestros corazones para no endurecernos como Saúl, sino para obedecerte con humildad y fidelidad. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos. Pedimos por Oli, por Aarón, por Margarita, por cada uno de los que estamos aquí, que tenemos enfermedades que no se ven tal vez, sino que se sienten. Tú conoces cada necesidad y cada dolor, y te pedimos que extiendas tu mano misericordiosa en cada uno de nosotros y nos fortalezcas. También ponemos delante de ti a nuestro pastor Miguel, a Pati, su esposa, que en este momento están acompañando a doña Gloria, la mamá de Pati, en medio de esta enfermedad. Te pedimos que le des convicción de pecado, arrepentimiento y perdón para consuelo, fortaleza, y que pongas tu nombre en su corazón. Y te rogamos que traigas alivio y misericordia sobre su familia en este tiempo tan difícil, y que los traigas con bien de vuelta. Padre, en medio de las pruebas, ayúdanos a no desfallecer, sino a confiar en ti. Danos un corazón fiel que te busque y te obedezca, como tú deseas de tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.